Saber cambios de estado. Un cambio de estado es la evolución de la materia entre varios estados de agregación, sin que ocurra un cambio en su composición. Acá, por ejemplo, tenemos una animación de cómo el hielo pasa al estado líquido en un recipiente. Bueno, los cambios de estado se clasifican en dos tipos: regresivos, que son con pérdida de energía, y progresivos con ganancia de energía. Los cambios de estado regresivos son condensación, solidificación y sublimación regresiva o volatilización. Los cambios de estado progresivos son fusión, vaporización y sublimación progresiva. La condensación es el pasaje de un vapor del estado gaseoso al estado líquido, como cuando el vapor de agua de la atmósfera se condensa en pequeñas gotitas formando las nubes. Si este cambio ocurre en un gas, como el que se usa para los encendedores, el pasaje del estado gaseoso al estado líquido se denomina licuefacción. Solidificación es el pasaje del estado líquido al estado sólido, como cuando el agua se convierte en hielo. Sublimación regresiva o volatilización es el pasaje del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido. Solo se producen algunas sustancias como el yodo o la naftalina. Otro ejemplo es el hielo seco que usan en las heladerías. Fusión es el pasaje del estado sólido al estado líquido, como cuando el chocolate o la manteca se derriten. Se puede ver que cuando se le entrega energía a un sólido, por ejemplo en forma de calor, aumenta la temperatura y también la energía cinética de las partículas que lo constituyen. Llegará un momento en el cual la energía cinética superará a las fuerzas de atracción que mantienen unidas entre sí a las partículas del sólido. En ese instante, el sólido se funde, es decir, cambia de estado de agregación. La vaporización es el pasaje del estado líquido al estado gaseoso, como cuando hierve el agua de una pava o se evapora un perfume porque lo dejamos abierto. Y pueden darse dos fenómenos. Si las partículas que se encuentran en la superficie libre del líquido se convierten en vapor sin aumento de la temperatura, el pasaje se llama evaporación. Por ejemplo, la evaporación del agua de un charco cuando sale al sol después de la lluvia. Cuando el vapor se desprende por aumento de la temperatura en toda la masa del líquido, el fenómeno se llama ebullición. Por ejemplo, al calentar agua, su presión aumenta hasta que vence la presión externa. En ese momento, el agua hierve y sus partículas escapan en forma de vapor. Sublimación regresiva o cristalización es el cambio de la materia del estado gaseoso al estado sólido, de manera directa, es decir, sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, la evaporación en los polos, dado que en los mares Ártico y Antártico el agua no está en estado líquido en las zonas de los polos, el agua sublima al entrar en contacto con la radiación solar, pasando así de sólido a vapor en la atmósfera. Punto de fusión es el grado de temperatura en el cual la materia en estado sólido se funde, es decir, pasa al estado líquido. Esto ocurre a una temperatura constante y es una propiedad intensiva de la materia, lo cual significa que no depende de su masa o de su tamaño. Durante esta transición coexisten el sólido y el líquido. Por ejemplo, mientras se derrite un cubito o mientras se forma, hay hielo y agua líquida y la temperatura, conocida con el nombre de punto de fusión del agua, es de 0 grados Celsius. Cada sustancia tiene un punto de fusión determinado. Punto de ebullición. Cuando el agua líquida hierve o cuando el vapor de agua se condensa, el líquido y el vapor coexisten mientras la temperatura permanece constante. Ese valor se denomina punto de ebullición del agua y es de 100 grados Celsius. Cada sustancia tiene un punto de ebullición determinado.